El explorador humano Anthony Walker permaneció ileso bajo el castigador resplandor ultravioleta del sol de Zephyria. Su piel expuesta resistía obstinadamente las horribles quemaduras por radiación que deberían haberlo frito vivo en segundos. Acercándose bajo la protección de un transporte blindado, el comandante de Orión, Veris, observaba con total incredulidad la transmisión en vivo de esta imposible criatura alienígena, de pie tranquilamente sobre la superficie letalmente irradiada del planeta sin ningún equipo de protección. Todos los niños de Orión aprendieron que la luz solar de Zephyria quemaba, ampollaba y mataba en instantes. Y, sin embargo, increíblemente, este humano perduró, burlándose de las verdades fundamentales que sustentaban la civilización de Orión simplemente por existir. Veris apretó la mandíbula, luchando contra una mezcla nauseabunda de asombro, miedo y repulsión instintiva mientras el humano miraba directamente a las cámaras externas del transporte y saludaba. La sonrisa tranquila y amistosa del alienígena bípedo enfureció a Veris. Su supervivencia continua era un insulto a generaciones de Eraíens que habían sufrido y muerto bajo la implacable luz de Zephyria. Defensivamente, su mente insistía en que este humano tenía que ser una anomalía, un individuo suicidamente imprudente. No todos los de su especie podían poseer esta resistencia antinatural. No podían amenazar la supremacía de Orión de esta manera. Los escuadrones 1 y 2 convergen en la ubicación de la nave alienígena. Veris espetó por el comunicador del transporte, sorprendiéndole la creciente ira en su voz. Capturen al intruso vivo si es posible. Si se resiste, están autorizados a eliminarlo con extremo prejuicio. Mientras los soldados se apresuraban a obedecer, Veris observó la nave de aspecto absurdamente frágil del humano, reprimiendo con fuerza el temor primitivo que crecía en su pecho. Anthony Walker, y su inquietante inmunidad al sol, no podían abandonar Zephyria. No hasta que la soberanía orionesa comprendiera el alcance total de la tolerancia de la humanidad a la radiación solar y cómo contrarrestarla. El futuro de su especie bien podría depender de ello. En los estériles confines de la cámara de interrogatorio de Orión, Anthony estaba sentado, encadenado a una silla, bajo la penetrante mirada del comandante Veris. La calma del humano solo intensificaba la creciente inquietud del Orión. ¿Su especie ha colonizado docenas de mundos como Zephyria?, preguntó Veris, con la voz tensa por un temor apenas contenido. ¿Planetas con niveles de radiación solar extenuantes?, preguntó Anthony, mirando a Veris a los ojos con firmeza. Hemos prosperado en mundos donde otras especies perecen. No soy el único. Todos los humanos pueden soportar la radiación ultravioleta extrema. La mente de Veris daba vueltas a las implicaciones. Los propios planes de expansión de Orión de repente parecían ridículamente frágiles y tenían que competir con los humanos por estos planetas, por lo demás inhabitables. Necesitaba informar de este acontecimiento a la soberanía de inmediato. En cuestión de ciclos, los líderes de Orión convocaron una reunión de emergencia. Sus formas holográficas parpadeaban con una agitación apenas disimulada mientras discutían las implicaciones de la singular adaptación de la humanidad. Le encargaron a Veris que estudiara a Anthony exhaustivamente, decididos a desentrañar los mecanismos biológicos que subyacían a la resistencia humana a la radiación y a evaluar si podía replicarse o contrarrestarse. Anthony se vio sometido a un incesante bombardeo de pruebas y experimentos, sometido a pruebas y análisis por científicos de Orión, quienes parecían fascinados e inquietos a partes iguales por la resiliencia de su cuerpo. Se maravillaron ante las muestras de tejido y genéticas que revelaron el secreto de la humanidad. Mecanismos de reparación del ADN celular altamente eficientes y compuestos de filtrado UV que les permitían soportar el implacable sol de Zephyria. A medida que los extenuantes procedimientos se prolongaban, Veris, a regañadientes, comenzó a respetar la estoica tenacidad y el ingenio de Anthony.
El humano soportó los pinchazos y escaneos con una serena dignidad que decía mucho de su fortaleza de carácter. Al indagar en los secretos del equipo de Anthony, los técnicos de Orión descubrieron que, si bien la tecnología humana estaba rezagada en la mayoría de las áreas, mostraba un ingenio notable para adaptarse a los duros entornos estelares. Cada descubrimiento pintaba una imagen más clara de una especie excepcionalmente apta para expandirse por los mundos más inhóspitos de la galaxia. Entre experimentos, Anthony recogía información sobre la biología y la sociedad orioniana gracias a conversaciones que oía por casualidad y a sus propias observaciones agudas. Comprendió que su cultura aislacionista provenía de una extrema vulnerabilidad al hijo de Sephidia, que los confinaba a refugios y ciudades ocultas. Su civilización se había vuelto introspectiva, centrándose en la autopreservación y viendo a las demás especies como graves amenazas a su precaria existencia. A medida que la comprensión se hacía evidente, Anthony reconoció la magnitud de lo que su llegada representaba para los Seraïens. Era una oportunidad sin precedentes para expandirse más allá de su prisión planetaria, pero también una profunda transformación de sus arraigadas creencias sobre su lugar en el universo. Varus lidiaba con emociones igualmente contradictorias. A pesar de su hostilidad inicial, se sintió cada vez más atraído por la tranquila confianza de Anthony y las tentadoras posibilidades que encarnaba su especie. Sin embargo, esas mismas posibilidades planteaban enormes desafíos para el dominio de Orión, obligando a Varus a lidiar con un futuro en el que los humanos podrían eclipsar a los de su propia especie. Las pruebas estaban a punto de concluir cuando se produjo el desastre. Una enorme llamarada solar surgió de la turbulenta superficie de Sephidia, bañando el planeta con una oleada de radiación letal. Los puestos de avanzada de Orión, habitualmente a salvo dentro de sus cúpulas protectoras, sufrieron daños catastróficos cuando la llamarada superó sus defensas. Las alarmas resonaron en las instalaciones de investigación mientras Orión, presa del pánico, se apresuraba a evacuar. En medio del caos, Anthony comprendió que esta crisis los obligaría a él y a Varus a una alianza incómoda, dos adversarios ahora unidos por la necesidad de sobrevivir a un apocalipsis inminente. Mientras la tormenta solar rugía en el exterior, el humano y el comandante de Orión se enfrentaron, olvidando momentáneamente sus diferencias ante una catástrofe compartida. El destino de ambas especies y el futuro de la propia Sephidia pendían de un hilo. Las instalaciones se estremecieron con la llamarada solar. Las alarmas sonaron, ahogando los gritos de pánico de Orión, que buscaba refugio. Anthony se tambaleó al ver que el suelo se hundía bajo sus pies, apoyándose en una pared. A través de las ventanas reforzadas, observó horrorizado cómo la cúpula protectora de la capital se agrietaba y se hacía añicos bajo la avalancha de radiación letal. Varus irrumpió en la habitación, con los ojos abiertos de terror. Nuestros refugios se están derrumbando, miles están atrapados y no podemos llegar a ellos. La mente de Anthony trabajaba a toda velocidad, procesando la terrible situación. Tu gente no puede sobrevivir ahí fuera, ¿verdad? Varus negó con la cabeza, con la desesperación grabada en el rostro. Los niveles de radiación. Es una muerte segura para cualquier Orión. Dudó un momento, y luego sostuvo la mirada de Anthony. Pero tú podrías sobrevivir. Anthony comprendió. Sin decir palabra, asintió, dirigiéndose ya hacia la puerta. Varus rápidamente le proporcionó tecnología Orión, un dispositivo de comunicaciones, unidades portátiles de soporte vital y herramientas para cortar escombros. Ten cuidado, dijo Varus, con la voz cargada de emociones contradictorias. Y gracias. Anthony salió al infierno. El aire relucía con el calor. Los edificios se deformaban y se derretían a su alrededor. Avanzó, guiado por la voz de Varus en su oído, hacia el primer refugio derrumbado. Se detectaron signos de vida, informó Varus.
30 metros más adelante, bajo el arco caído. Anthony cavó entre los escombros, ignorando el dolor punzante mientras sus manos se ampollaban y sanaban repetidamente. Descubrió a un grupo de Eraíens aterrorizados, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad al verlo. «Está bien», les aseguró, ayudándolos a ponerse de pie. «Estoy aquí para ayudar». Hora tras hora, Anthony luchó contra el agotamiento y el implacable ataque del hijo de Zephyria. Liberó a Eraíens atrapados en edificios derruidos, reparó sistemas de soporte vital defectuosos y llevó a alienígenas heridos a un lugar seguro. En el centro de mando, Varus observó con asombro cómo los heroicos esfuerzos de los humanos se desplegaban en los monitores. «Salvó a otro grupo», informó un ayudante. «Ya son más de 100». Varus asintió, con un nudo en la garganta. «Dirígelo al barrio este». Mi familia está allí». Anthony siguió adelante, con los músculos aullando en protesta. Encontró a la familia de Varus acurrucada en una casa parcialmente derrumbada, los niños gimiendo de miedo. Con palabras amables y manos seguras, los condujo a un lugar seguro, ganándose el agradecimiento entre lágrimas de Varus por el comunicador. Cuando la llamarada solar finalmente comenzó a disminuir, Anthony regresó al centro de mando a trompicones. Agotado pero triunfante, se encontró con un mar de rostros Eraíens agradecidos. Varus dio un paso al frente, con la voz llena de emoción. Varus dio un paso al frente. «Nos han salvado a todos. No solo a los que rescataron, sino a todo nuestro pueblo. Ahora vemos lo equivocados que estábamos con otras especies. Con los humanos». En los días siguientes, mientras Zephyria comenzaba a sanar, Anthony se encontró dirigiéndose al Alto Consejo de Orión. Habló de cooperación, de la fuerza que se encuentra en la diversidad y de un futuro donde los Eraíens y los humanos podrían enfrentar juntos los desafíos del cosmos. Varus estaba de pie junto a él, asintiendo en señal de acuerdo. «Nos comprometemos a forjar nuevos lazos con la humanidad», declaró. «Nuestro aislamiento termina hoy». Mientras Anthony preparaba su nave para el viaje a casa, su corazón se llenó de orgullo. No solo había salvado vidas, sino que había abierto la puerta a una nueva era de cooperación interespecies. Justo cuando realizaba las últimas comprobaciones previas al vuelo, un mensaje prioritario apareció en su consola. A Anthony se le heló la sangre al leer la advertencia de la Tierra. Un grupo de extremistas humanos había descubierto la vulnerabilidad del Orión y planeaba explotarla. Anthony apretó los puños. La frágil paz que tanto le había costado construir pendía de un hilo, amenazada por las mismas personas a las que había llegado a representar. Las manos de Anthony temblaron al leer el mensaje urgente que aparecía en su consola. Sintió un nudo en el estómago. Un grupo de militantes humanos había descubierto la vulnerabilidad del Orión a la radiación solar. Planeaban explotarla. Corrió por los pasillos del centro de comando Orión, sus pasos resonando en las paredes metálicas. Irrumpiendo en la cámara del consejo, encontró a Varus conferenciando con otros oficiales. «Tenemos un problema», jadeó Anthony. «Un problema gordo». Varus entrecerró los ojos mientras Anthony le explicaba la situación. El rostro del Orión se contorsionó de rabia, apretando los puños a los costados. «¿Te atreves a traicionarnos así?», gruñó Varus. «¿Después de todo?» «No somos nosotros», suplicó Anthony. «Es un grupo rebelde. La mayoría de los humanos ni siquiera saben de vosotros». El Alto Consejo se reunió en cuestión de minutos. Anthony se paró frente a ellos, plenamente consciente de la hostilidad que irradiaban los Eraíens reunidos. Los consejeros se gritaban entre sí, con voces llenas de miedo e ira. «Debemos cortar todos los lazos con los humanos», exigió un consejero. «Preparen nuestras defensas», instó otro. «No podemos arriesgarnos a la aniquilación».
Anthony alzó la voz por encima del estruendo. Por favor, tienen que escuchar. Estos militantes son extremistas. No representan a la humanidad en su conjunto. Si reaccionas con hostilidad, solo les demostrarás que tienen razón sobre nuestra amenaza. La cámara quedó en silencio. Anthony respiró hondo. Déjame volver a la tierra. Los detendré yo mismo. Los murmullos recorrieron el consejo. Varus dio un paso al frente, con expresión indescifrable. ¿Y cómo sabemos que no te unirás a ellos sin más?, preguntó. Porque he visto lo que podemos lograr juntos, respondió Anthony. No dejaré que nadie lo destruya. Varus lo observó durante un largo rato. Muy bien, dijo finalmente. Pero no irás solo. Un equipo de nuestros mejores agentes te acompañará. Días después, Anthony se encontró agazapado en las sombras de un almacén abandonado en la tierra. A su lado, 3 agentes de Orión vigilaban el edificio del otro lado de la calle con una concentración inquebrantable. Ese es el lugar, susurró Anthony. La base de operaciones de Kroll. Habían rastreado a los militantes por 3 continentes, siempre un paso por detrás. Ahora, por fin, tenían la oportunidad de acabar con esto. El equipo se movió en silencio, desactivando los sistemas de seguridad y burlando a los guardias. En el corazón del complejo, descubrieron un dispositivo masivo. A Anthony se le heló la sangre al comprender su propósito. Un arma diseñada para amplificar y enfocar la radiación solar. Podría aniquilar por completo el mundo natal de Orión. Las alarmas sonaron. Los disparos estallaron a su alrededor. Anthony y los Seraíens se encontraron rodeados, frente al cañón de un elegante rifle sostenido por un hombre con cicatrices y mirada fría. Así que, dijo el hombre, con voz áspera. Los Seraíens enviaron a su mascota humana a hacer el trabajo sucio. Silas Kroll, respondió Anthony. Retírate. No sabes lo que haces. Kroll rió. Oh, sé exactamente lo que hago. Estoy asegurando el dominio de la humanidad en esta galaxia. Ahora dile a tus amigos Seraíens que me entreguen su tecnología, o le daré a su mundo natal una muestra de lo que esta belleza puede hacer. La mente de Anthony corría. No podía permitir que esto sucediera. Dio un paso adelante, mirando fijamente a Kroll. 1 contra 1, dijo Anthony. Tú y yo, sin armas, sin refuerzos. El ganador se lo lleva todo. Kroll arqueó una ceja. ¿Y dónde tendríamos este pequeño duelo? Anthony señaló un mapa en la pared, que indicaba una extensión de desierto árido. Allí, bajo el calor intenso del sol, demuestra que eres mejor que nosotros, los humanos. Una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Kroll. ¿Estás listo? Listo. Anthony miró fijamente a su oponente. Su voz se tranquilizó a pesar de la tensión que se acumulaba en sus músculos. Los labios de Kroll se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Estás listo, muchacho? Gritó órdenes a sus hombres, quienes rápidamente organizaron el transporte al campo de batalla elegido. Horas después, el implacable sol sahariano caía a plomo sobre una extensión de páramo árido. Olas de calor resplandecientes distorsionaban el horizonte mientras Anthony y Kroll se enfrentaban. Su público era una mezcla de cautelosos Seraíens y los tenientes de Kroll con rostro pétreo. El ligero equipo de combate de Anthony se le pegaba a la piel, ya húmeda de sudor. Frente a él, Kroll vestía un atuendo similar, pero con un sistema de refrigeración de alta tecnología integrado en su traje. Última oportunidad para echarse atrás, se burló Kroll, crujiendo los nudillos. Anthony no dijo nada y adoptó una postura de combate. Kroll se lanzó hacia adelante, con el puño silbando en el aire. Anthony se agachó, sintiendo el viento del casi impacto alborotarle el pelo.
Contraatacó con un rápido golpe al plexo solar de Kroll, provocando un gruñido de dolor. Los dos hombres intercambiaron golpes bajo el sol abrasador. Los ataques de Kroll eran precisos y brutales, pero la fisiología mejorada de Anthony le permitía ignorar golpes que habrían derribado a un humano normal. Con cada minuto que pasaba, Anthony sentía que su fuerza crecía, sus células absorbían la intensa radiación solar. Kroll también lo notó. Su sonrisa confiada se desvaneció cuando Anthony empezó a aprovechar su ventaja, asestando una ráfaga de golpes que hicieron retroceder al hombre mayor. ¿Qué eres? Kroll gruñó, limpiándose la sangre del labio partido. Anthony no perdió aliento en una respuesta. Avanzó con movimientos fluidos e implacables. Al darse cuenta de que no tenía rival en el desierto abierto, la mirada de Kroll se dirigió a una formación rocosa cercana. Sin previo aviso, giró y corrió hacia ella, revelando la entrada a un complejo subterráneo. Anthony dudó una fracción de segundo antes de perseguirlo. Sabía que Kroll intentaba anular su ventaja solar, pero no podía arriesgarse a perderlo. La fría oscuridad de las instalaciones los envolvió. Las luces de emergencia emitían un inquietante resplandor rojo mientras Anthony perseguía a Kroll por pasillos tortuosos. Podía oír la respiración agitada del otro hombre resonando en las paredes. A medida que se adentraban en el complejo, los sentidos agudizados de Anthony captaron el zumbido de la maquinaria. Comprendió que allí debía estar el arma de Kroll. Pensando con rapidez, Anthony se desvió hacia un pasadizo lateral, buscando una sala de control o una toma de corriente. Encontró lo que buscaba, un laberinto de ordenadores y paneles eléctricos. Sin dudarlo, Anthony comenzó a arrancar componentes cruciales, dejando secciones de las instalaciones a oscuras. Las alarmas sonaron mientras los sistemas del complejo se descontrolaban. Anthony aprovechó el caos, recorriendo los oscuros pasillos con facilidad mientras Kroll y sus hombres tropezaban a ciegas. Al doblar una esquina, Anthony se topó con un grupo de soldados de Kroll. Levantaron sus armas, pero Anthony fue más rápido. Desarmó al primer hombre con un movimiento ultrarrápido, usando el arma capturada para incapacitar a los demás. La escaramuza dejó a Anthony jadeando, con los músculos ardiendo por el esfuerzo, pero siguió adelante, impulsado por la urgencia de su misión. Finalmente, llegó a una enorme puerta blindada. Más allá, oyó el zumbido de los sistemas al encenderse. A Anthony se le heló la sangre al darse cuenta de que Kroll ya debía estar dentro, preparándose para disparar su arma. Con una oleada de fuerza desesperada, Anthony forzó la puerta. La cámara albergaba un enorme dispositivo, cuyo núcleo latía con una energía siniestra. Kroll estaba de pie frente a un panel de control, con los dedos sobre las teclas. «Se acabó, Kroll», gritó Anthony. «Aléjate de los controles». Kroll se giró para encararlo, con la mirada perdida. «Llegas demasiado tarde». En unos instantes, el planeta natal de Orión no será más que cenizas. La mente de Anthony corría. No pudo alcanzar a Kroll a tiempo para detener la secuencia de lanzamiento. Su mirada se posó en un conducto de energía expuesto. Sin dudarlo, lo agarró, arrancándolo en una lluvia de chispas. El efecto fue inmediato y catastrófico. Los sistemas de armas parpadearon y se apagaron mientras toda la instalación comenzaba a temblar. Kroll aulló de rabia, cargando contra Anthony con intenciones asesinas. Los dos hombres forcejearon entre las ruinas del complejo. El polvo de hormigón llenó el aire mientras las vigas de soporte crujían y se rompían. Anthony podía sentir que sus fuerzas flaqueaban sin la energía del sol para sostenerlo, pero luchó con un impulso inquebrantable. Kroll asestó un golpe brutal en las costillas de Anthony, dejándolo sin aliento. Pero cuando el fanático se replegó para otro golpe, Anthony vio su oportunidad.
Se abalanzó hacia adelante, usando el impulso de Kroll en su contra. Con un movimiento fluido, Anthony volteó a su oponente por encima del hombro, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Kroll permaneció inmóvil, finalmente derrotado. Anthony se quedó de pie sobre él, agitando el pecho mientras luchaba por recuperar el aliento. El complejo se estremeció violentamente. Anthony supo que tenían que salir. Lo puso de pie a tiros, arrastrando al hombre semiconsciente hacia la salida. Emergieron a la luz cegadora del sol, justo cuando la instalación subterránea implosionaba tras ellos. Las fuerzas restantes de Kroll, al ver a su líder derrotado y su base destruida, arrojaron las armas en señal de rendición. Los operativos de Orión se acercaron con cautela, con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro e incredulidad. Uno de ellos dio un paso al frente, haciendo una profunda reverencia a Anthony. «Hemos sido testigos de tu increíble poder y tu inquebrantable coraje», dijo el Orión con solemnidad. «No solo has salvado nuestro mundo, sino que también has evitado una guerra devastadora. Te juramos lealtad y juramos forjar una alianza inquebrantable entre nuestros pueblos». Anthony asintió, sintiendo el peso de este momento. Lo había logrado. Había protegido tanto a humanos como a Erahians. Anthony descendió de la elegante lanzadera Orión a la reluciente superficie de Zephyria. Los soles gemelos del planeta bañaban el espaciopuerto con un cálido resplandor dorado. Inhaló profundamente, saboreando el aire fresco y ligeramente metálico del mundo alienígena. Los operativos de élite de Orión que habían luchado junto a él en la Tierra flanqueaban a Anthony mientras se dirigían al comité de bienvenida. Varus estaba al frente, sus rasgos habitualmente estoicos suavizados por una extraña sonrisa. «Anthony», dijo Varus, estrechando el brazo del humano en el tradicional saludo orionés. «Has hecho lo imposible. Has salvado no solo nuestro mundo, sino el futuro de nuestra especie». El alto consejo de Orión, resplandeciente con sus túnicas ceremoniales, inclinó la cabeza en señal de respeto. Anthony sintió una oleada de emoción en el pecho, abrumado por la gravedad del momento. Días después, Anthony se encontró de pie ante una vasta asamblea de dignatarios y líderes militares de Orión. El gran anfiteatro bullía de anticipación. Varus dio un paso al frente, sosteniendo en alto un medallón reluciente. «Por tu incomparable valentía y dedicación a la paz entre nuestros pueblos», proclamó Varus, y su voz resonó entre la multitud silenciosa, «te otorgamos la estrella de Zephyria. Nuestro mayor honor para alguien que no es de Orión». Cuando el medallón se colocó alrededor del cuello de Anthony, la asamblea estalló en un estruendoso aplauso. Anthony abrió la boca para hablar, pero sus palabras fueron ahogadas por una explosión ensordecedora. El suelo tembló violentamente. El pánico se extendió por la multitud mientras una columna de humo se elevaba desde la ciudad. Varus agarró el brazo de Anthony y lo atrajo hacia sí. «Nos atacan», siseó Varus, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. El caos se apoderó del anfiteatro a medida que los informes fluían. Una facción renegada del ejército de Orión había lanzado un asalto coordinado contra instalaciones clave en todo el planeta. Su líder, el general Sixel, transmitió un mensaje escalofriante en todas las frecuencias. «El azote humano ha terminado ahora», resonó la voz de Sixel. «Purgaremos Zephyria de su influencia y reclamaremos nuestro legítimo lugar como gobernantes de las estrellas». Anthony observó con horror cómo Orión se volvía contra Orión. Varus reunió a sus fuerzas leales, pero fueron rápidamente superadas. La superioridad numérica y el posicionamiento estratégico de los renegados les otorgaban una ventaja insuperable. Con el paso de los días, Anthony presenció la caída de las ciudades de Orión. Varus y sus aliados restantes se retiraron a un búnker oculto en las profundidades de la corteza de Zephyria. Fue allí,
a la tenue luz de las células de energía de emergencia, donde Varus recurrió a Anthony con un plan desesperado. «Necesitamos tu ayuda», dijo Varys, con la voz cargada de agotamiento. «Tus habilidades únicas, tu mente táctica, podrían ser nuestra única esperanza para cambiar el rumbo». Anthony asintió con la mirada encendida. «¿Cuál es el plan?». Juntos, reunieron un equipo diverso de rebeldes Seraíens y los pocos aliados humanos atrapados en Sefiria. Estudiaron mapas minuciosamente, ideando estrategias para socavar el régimen de ZYXL. Su primera misión los llevó a las afueras de la capital. Al amparo de la oscuridad, sabotearon una red de comunicaciones renegada, cortando el vínculo de ZYXL con sus fuerzas del sur. Anthony lideró la carga, su fisiología mejorada le permitía moverse con una velocidad y fuerza sobrenaturales. A medida que se corría la voz de su éxito, más Seraíens se unieron a su causa. Anthony y Varys recorrieron el duro terreno de Sefiria, desde desiertos abrasadores hasta tundras heladas, atacando a las fuerzas de ZYXL con tácticas de guerrilla. Su operación más audaz tuvo lugar durante una erupción solar masiva. Mientras las fuerzas de ZYXL se apresuraban a proteger su equipo sensible, el equipo de Anthony se infiltró en una base fuertemente fortificada. Se movieron rápidamente por las instalaciones, desactivando los sistemas de seguridad y liberando a los disidentes Seraíens capturados. Mientras conducían a los prisioneros a un lugar seguro, Anthony vio un rostro familiar entre los Seraíens liberados. Era Lyra, una joven científica que una vez le mostró amabilidad durante sus primeros días en Sefiria. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. «Volviste por nosotros», susurró Lyra con la voz cargada de emoción. Anthony le apretó el hombro para tranquilizarla. «Estamos juntos en esto ahora». La resistencia se fortalecía con cada día que pasaba. Los Seraíens que una vez temieron el gobierno de hierro de ZYXL ahora lo desafiaban abiertamente en las calles. Anthony sintió un atisbo de esperanza. Tal vez podrían ganar esta guerra sin más derramamiento de sangre. Pero ZYXL no había terminado. Mientras Anthony y Varys celebraban su última victoria, las alarmas sonaron por toda su base oculta. Las fuerzas de ZYXL habían lanzado una contraofensiva masiva, rompiendo de alguna manera sus defensas. En el caos resultante, Anthony perdió de vista a Varys. Se abrió paso entre oleadas de soldados renegados, buscando desesperadamente a su amigo. Cuando se asentó el polvo, Anthony sintió un vuelco. Varys y varios otros líderes clave de la resistencia habían sido capturados. Anthony se encontraba entre los escombros de su base, con los puños apretados. Sabía lo que vendría después. Un enfrentamiento final con el propio ZYXL. Mientras los combatientes de la resistencia restantes lo buscaban en busca de liderazgo, Anthony se preparó para la batalla que se avecinaba. Anthony se agazapó tras una barrera metálica retorcida, escudriñando el horizonte con la mirada. Los soles gemelos de Sefiria estaban oscurecidos por nubes turbulentas. De partículas cargadas que proyectaban una luz inquietante y parpadeante sobre el paisaje árido. La tormenta solar rugía en lo alto, crepitando con una energía electromagnética que le ponía los pelos de punta. Revisó su equipo una última vez, un traje de sigilo improvisado, una pistola de energía Orión y un puñado de artefactos explosivos improvisados. No era mucho, pero tendría que bastar. Anthony respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. La entrada al búnker de mando de ZYXL se alzaba ante él, una fortaleza de metal reluciente y barreras de energía. Mientras otra ola de interferencia solar inundaba la zona, Anthony hizo su movimiento. Corrió por el terreno abierto, su fisiología mejorada llevando sus músculos al límite. Las alarmas sonaron al acercarse,
pero la interferencia de la tormenta descontroló los sensores del búnker. Anthony se coló por una brecha en las defensas del perímetro, con el corazón latiéndole con fuerza. Dentro, la iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo sangre. Se movió rápidamente por los pasillos, confiando en los esquemas memorizados y sus sentidos agudizados para evitar las patrullas. Un grupo de guardias dobló una esquina y Anthony se pegó a la pared, conteniendo la respiración mientras pasaban a centímetros de su posición. Finalmente, llegó al nivel de detención. Anthony miró por una pequeña ventana y vio a Varys y a los demás líderes de la resistencia en una celda fuertemente fortificada. Colocó una carga explosiva en el mecanismo de cierre de la puerta, agachándose cuando detonó con un golpe sordo. «Anthony», exclamó Varys cuando el humano irrumpió en la celda. «¿Cómo? No hay tiempo». Anthony lo interrumpió, lanzándole a Varys un arma de repuesto. «Tenemos que movernos ya». Liberaron a los demás prisioneros y se dirigieron hacia la salida. Pero al llegar a un cruce de pasillos, una lluvia de rayos de energía los obligó a retroceder. Anthony vislumbró al mismísimo general Six, flanqueado por un escuadrón de guardias de élite. «Mátenlos a todos», rugió Six, con el rostro contraído por la rabia. Anthony y los demás se pusieron a cubierto, devolviendo el fuego como pudieron. Pero estaban superados en armamento y maniobrabilidad, y su escaso suministro de células de energía se agotaba rápidamente. «No vamos a permitirlo así», gritó Anthony por encima del fragor de la batalla. Se giró hacia Varys, con los ojos encendidos. «Tengo un plan, pero es arriesgado. ¿Puedes mantenerlos ocupados?» Varys asintió con gravedad, indicando a los demás que concentraran el fuego. Anthony se escabulló, recorriendo los laberínticos pasillos hasta llegar a la sala de control del reactor. Sus manos sobrevolaron los controles alienígenas, saltándose los protocolos de seguridad y desviando las fuentes de energía. El sudor le perlaba la frente mientras los niveles de radiación en la cámara empezaban a dispararse. Las sirenas de advertencia resonaron por toda la instalación. Anthony corrió hacia sus camaradas, gritándoles que lo siguieran. Corrieron por los tortuosos pasadizos del búnker. Los sonidos de la persecución se fueron apagando a medida que las fuerzas de Six se daban cuenta del peligro. Salieron corriendo por la entrada del búnker, jadeando. Anthony los animó a seguir adelante, sin atreverse a mirar atrás hasta que se distanciaron significativamente de la instalación condenada. Un destello cegador iluminó el cielo oscurecido por la tormenta. El suelo se estremeció violentamente cuando una enorme explosión consumió el búnker, lanzando una imponente columna de fuego y escombros al aire. La onda expansiva los derribó, y Anthony sintió el calor abrasador que lo envolvía incluso a esa distancia. Al asentarse el polvo, Anthony vio la magnitud de la destrucción. Un enorme cráter humeante marcaba el lugar donde se alzaba la fortaleza de Six. El paisaje circundante quedó arrasado, la misma roca derretida y retorcida por la fuerza de la explosión. Varys ayudó a Anthony a ponerse de pie, con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro e incredulidad. «Lo has conseguido», dijo con voz ronca. «Le has asestado a Six un golpe demoledor». Pero su victoria duró poco. Un estruendo lejano atrajo su atención hacia el cielo, donde una figura enorme se estaba formando entre las nubes de tormenta. A Anthony se le heló la sangre al reconocer la silueta de una plataforma de armas orbitales, el último y arriesgado proyecto de Six. Varys lo agarró del brazo con voz urgente. «Tenemos que separarnos. Coordinaré nuestras fuerzas terrestres para mantener ocupadas a las tropas restantes de Six. Tú forma un equipo y desactiva esa arma antes de que sea demasiado tarde». Anthony asintió, ya formulando un plan.
Reunió a un pequeño grupo de los combatientes más capaces, sabiendo que el destino de Zephyria, y quizás de toda la galaxia, ahora recaía sobre sus hombros. Anthony se agazapó en las sombras de la estación de control orbital. Su respiración era firme a pesar del latido de su corazón. El enorme conjunto de espejos se alzaba imponente sobre ellos, su superficie reflectante brillando ominosamente a la luz de las estrellas. Hizo una señal a su equipo, una mezcla de operativos humanos y Eraiens, cada uno elegido por sus habilidades únicas. Recuerden, susurró Anthony, estamos aquí para detener esto. Nada de heroicidades. Se movieron velozmente por los pasillos de la estación, usando descodificadores portátiles para desactivar las cámaras de seguridad. En el primer punto de control, Anthony le hizo un gesto a Lyra, la científica de Orión. Ella dio un paso adelante, sus dedos danzando sobre un panel de control. Las puertas se abrieron con un siseo, revelando a un grupo de guardias asustados. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, el equipo de Anthony atacó. Los rayos aturdidores crepitaron en el aire, derribando a los renegados donde estaban. Siguieron adelante, dejando cuerpos inconscientes a su paso. Al acercarse al centro de operaciones, sonaron las alarmas. Anthony maldijo en voz baja. Nos están siguiendo. Muévanse. Corrieron por el pasillo, con rayos de energía silbando cerca de sus cabezas. Anthony derrapó en una esquina, encontrándose cara a cara con un imponente Orión. Los músculos del alienígena se abultaron de forma antinatural, las venas latían bajo la piel grisácea. «Cracks», espetó Anthony, reconociendo al temido teniente de Six. Cracks se abalanzó, su velocidad mejorada pillando a Anthony desprevenido. Un puño enorme impactó en la mandíbula de Anthony, dejándolo tendido en el suelo. Sintió el sabor de la sangre, pero rodó hasta ponerse de pie, con años de entrenamiento surtiendo efecto. Los dos se rodearon, intercambiando golpes. La fuerza de Cracks era abrumadora. Pero Anthony era más rápido, más ágil. Se agachó para esquivar un golpe salvaje, clavándole el codo en Crack. El plexo solar de Cracks. El Orión gruñó, pero no cayó. El equipo de Anthony se enfrentó a los otros guardias, dejándolo solo para enfrentarse a Cracks. La lucha fue brutal, ninguno de los combatientes estaba dispuesto a ceder. Anthony sintió que sus costillas se crujían bajo el ataque de Cracks, pero superó el dolor. Finalmente, Anthony vio una oportunidad. Se desmayó a la izquierda, luego se agachó, barriendo las piernas de Cracks. Mientras el Orión caía, Anthony golpeó fuerte y rápido, apuntando a los grupos nerviosos. Cracks convulsionó y luego se quedó inmóvil. Jadeando, Anthony se reunió con su equipo. Irrumpieron en la sala de control, con las armas listas. Pero era demasiado tarde. La secuencia de disparos había comenzado. Anthony corrió hacia la consola principal, sus dedos sobrevolando los controles alienígenas. «Apunta a zonas pobladas», gritó. «Necesito redirigirlo». Los demás proporcionaron fuego de cobertura mientras Anthony trabajaba. El sudor le perlaba la frente mientras eludía los protocolos de seguridad, luchando contra las salvaguardas del sistema. Una cuenta regresiva brilló en la pantalla. 10 segundos. 9. 8. Con una orden final, Anthony se desplomó. Listo. Observaron con asombro cómo el enorme rayo salía disparado, sin alcanzar las ciudades, impactando en un páramo yermo. El impacto fue impactante, abriendo un cráter brillante en la superficie de Zephyria. «No hemos terminado», dijo Anthony, volviéndose hacia la consola. «Necesitamos apagar todo este sistema». Mientras trabajaban para desactivar la matriz, los informes llovieron. Varus y las fuerzas de la resistencia habían lanzado su asalto al planeta,
tomando desprevenidas a las tropas de Sixel. Anthony se permitió una pequeña sonrisa mientras escuchaba las actualizaciones. De repente, la puerta de la sala de control explotó hacia adentro. El propio Sixel se quedó allí, con el rostro desencajado por la rabia. Tras él, apareció Varus, ensangrentado pero incólume. Se acabó, Sixel, gritó Anthony. Tu arma está neutralizada. Tus fuerzas se retiran. La mirada de Sixel recorrió la habitación desesperadamente. Por un instante, pareció que iba a rendirse. Entonces, sin previo aviso, se dio la vuelta y echó a correr. Anthony y Varus lo persiguieron, siguiendo a Sixel por pasillos tortuosos. Lo acorralaron cerca de un puerto de escape de plasma, cuya energía brillante proyectaba un brillo inquietante. Tienes una opción, dijo Varus, con la voz cargada por el peso de su historia compartida. Enfrentar la justicia por tus crímenes, oh. Pero Sixel no lo escuchaba. Con un gruñido de desafío, se abalanzó sobre el plasma turbio. Anthony se abalanzó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Sixel desapareció en un destello de luz abrasadora. En el silencio atónito que siguió, el comunicador de Anthony cobró vida. Las fuerzas renegadas se estaban rindiendo. La victoria era suya. Anthony se apoyó contra la pared, el agotamiento finalmente lo venció. Miró a Varus, viendo su propia mezcla de alivio e incredulidad reflejada en los ojos del Orión. Se acabó de verdad, susurró Anthony. Varus asintió y se enderezó. Vengan, dijo. Nuestra gente espera. Anthony se encontraba ante el alto consejo de Orión, con la postura erguida y la mirada firme. La vasta cámara, con sus imponentes arcos cristalinos y sus vibrantes paredes bioluminiscentes, vibraba de anticipación. La derrota de la facción renegada de Sixel había abierto un nuevo capítulo para ambas especies, y Anthony sintió el peso de la historia sobre sus hombros. Les expresamos nuestra más profunda gratitud, entonó el alto anciano, cuya voz resonó por toda la cámara. Sus acciones han salvado innumerables vidas y preservado el futuro de nuestro pueblo. Anthony asintió con voz clara mientras se dirigía a la asamblea. Los desafíos que enfrentamos juntos nos han demostrado la fuerza de la unidad. Ahora tenemos la oportunidad de construir algo más grande de lo que cualquiera de nuestras civilizaciones podría lograr sola. Los miembros del Consejo murmuraron un acuerdo. Uno a uno, votaron a favor de una nueva era de cooperación con la humanidad. Al registrarse el recuento final, Anthony sintió una oleada de esperanza por el futuro. Días después, se encontraba en una cámara más pequeña, recitando el juramento como el primer embajador humano ante el pueblo de Orión. Varys, recién nombrado su homólogo orionés, le estrechó el brazo en un gesto de solidaridad. Tenemos mucho trabajo por delante, amigo mío, dijo Varys, con un brillo de energía en sus ojos multifacéticos. Anthony asintió, ya imaginando los desafíos y triunfos que les aguardaban. Comencemos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Anthony se encontraba yendo y viniendo entre reuniones con científicos humanos y orionés, ayudando a establecer el marco para sus iniciativas de investigación conjuntas. En un laboratorio de vanguardia, observó cómo los equipos colaboraban en el desarrollo de nuevas tecnologías de protección solar. La doctora Elena Chen, una brillante física humana, trabajaba junto a Crix, experta en materiales orionés. Sus manos se movían al unísono, manipulando modelos holográficos de estructuras moleculares. Si logramos estabilizar la red de nanomateriales, explicó Elena, moviendo los dedos a través de la proyección, podríamos aumentar la resiliencia del escudo en un orden de magnitud. Crix parloteaba emocionado, mientras sus propios apéndices ajustaban el modelo. Sí, y al incorporar nuestros polímeros bioadaptativos, podríamos crear un escudo que responda activamente a las fluctuaciones solares.
Anthony sonrió al ver la chispa de innovación que trascendía las fronteras de las especies. En la superficie de Zephyria, la construcción del primer puesto de avanzada humano avanzaba a un ritmo vertiginoso. Anthony supervisaba el progreso desde una plataforma de observación reforzada, observando cómo los trabajadores humanos y Eraíen se movían con eficiencia experta. La instalación tomó forma ante sus ojos, una maravilla de la ingeniería diseñada para resistir el brutal entorno de Zephyria. Enormes colectores solares se desplegaban como flores metálicas, siguiendo la energía del sol volátil y canalizando su energía hacia sistemas de almacenamiento experimentales. Mientras Anthony recorría la estructura parcialmente terminada, se detuvo para hablar con una ingeniera humana y su contraparte Orión. ¿Cómo se mantiene el nuevo sistema de conversión de energía?, preguntó. La ingeniera humana, Sara, sonrió. Mejor de lo que esperábamos. Al combinar nuestra tecnología de flujo cuántico con los principios de contención de plasma de Orión, hemos logrado un aumento del 37% en la eficiencia. Su colega de Orión, Zorn, añadió, y nuestras simulaciones sugieren que podemos aumentarla aún más una vez que ajustemos las calibraciones. Anthony asintió, impresionado por su progreso. Excelente trabajo, ambos. Sigan así. En otra sección del puesto de avanzada, Anthony observó a Varus supervisando el entrenamiento de los recién formados guardianes solares. La unidad de élite de Orión se movía con fluidez en los ejercicios de combate, sincronizados con sus compañeros humanos. Varus se acercó a Anthony con una expresión de discreto orgullo. Se están adaptando bien a los protocolos conjuntos. El énfasis humano en la iniciativa individual complementa nuestra capacidad innata de trabajo en equipo. Anthony observó cómo un escuadrón mixto de humanos y Eraíens respondía a una erupción solar simulada, trabajando en perfecta armonía para asegurar los sistemas vitales y proteger al personal vulnerable. Estarán listos, asintió Anthony. Y justo a tiempo. Más tarde, en un centro de investigación médica, Anthony se reunió con la doctora Lina Valdés, una reconocida genetista humana, y con Trix, un venerable médico orionés. Se reunieron alrededor de una pantalla holográfica que mostraba complejas secuencias de ADN. Hemos identificado varias vías prometedoras para mejorar la resistencia a la radiación de Orión, explicó la doctora Valdés. Al combinar marcadores genéticos de organismos extremófilos terrestres con ADN orionés, podríamos potenciar significativamente sus defensas naturales. Los tentáculos de Trix vibraron de emoción. Y nuestros ensayos preliminares de tratamientos derivados de humanos para la enfermedad por radiación han arrojado resultados notables. Estamos a las puertas de una revolución médica. Anthony se sintió inmensamente orgulloso por sus logros. La cooperación entre sus especies estaba dando frutos más rápido de lo que se había atrevido a esperar. A medida que el puesto de avanzada se acercaba a su finalización, Anthony y Veris se preparaban para su expedición conjunta a las regiones inexploradas de Zephyria. Se encontraban en la esclusa de aire, revisando su equipo, una mezcla de tecnología humana y orionesa diseñada para mantenerlos con vida en el duro entorno del planeta. ¿Listos?, preguntó Anthony, ajustándose el casco. Veris asintió, su equipo de protección brillaba a la luz de la esclusa. Hagamos historia. Anthony y Veris caminaron penosamente por el abrasador paisaje zephyrio, sus trajes de protección brillaban bajo la intensa luz del sol. El terreno se volvía cada vez más traicionero a medida que se adentraban en territorio inexplorado, con formaciones rocosas escarpadas que sobresalían de la tierra agrietada. Miren allí, dijo Veris, señalando un destello lejano en el horizonte. A medida que se acercaban, la silueta de enormes estructuras comenzó a tomar forma. Altísimas torres se alzaban hacia el cielo, sus superficies, antes brillantes, ahora opacadas por eones de exposición a los implacables elementos de Zephyria. Increíble.
Increíble, susurró Anthony, con la voz llena de asombro. Una ciudad entera, oculta todo este tiempo. Entraron en las afueras de la antigua metrópolis, sus pasos resonaban por las calles vacías. Diseños intrincados adornaban las paredes de los edificios, contando historias de una civilización olvidada hacía mucho tiempo. Anthony recorrió con su mano enguantada un mural tallado, maravillándose de su complejidad. Este nivel de sofisticación arquitectónica supera cualquier cosa que hayamos visto en la historia de Orión, dijo Varys, con sus ojos multifacéticos abiertos de par en par. Al adentrarse en el corazón de la ciudad, se toparon con una vasta plaza dominada por una estructura colosal. Su diseño sugería algún tipo de aparato de recolección de energía, con innumerables paneles cristalinos dispuestos en intrincados patrones. Debe ser esto, dijo Anthony, la tecnología de aprovechamiento solar sobre la que teorizamos. Entraron en el edificio, las luces de sus cascos atravesaban la penumbra. En la cámara central, encontraron un panel de control que aún zumbaba con energía residual. Anthony se acercó con cautela, su escáner detectaba lecturas de radiación inusuales. Espera, advirtió Varys, agarrando el brazo de Anthony. Mira esto. En un rincón de la habitación yacía un montón de huesos, retorcidos y deformados. A Anthony se le revolvió el estómago al examinar los restos con más atención. La estructura esquelética estaba deformada, con extremidades adicionales y protuberancias grotescas. ¿Qué pudo haber causado esto?, susurró Anthony, con horror evidente en su voz. Varys señaló el núcleo tenuemente brillante del aparato energético. Radiación mutagénica. Se excedieron, desataron fuerzas que no pudieron controlar. Las implicaciones golpearon a Anthony como un golpe físico. Esta civilización avanzada se había autodestruido en su búsqueda de poder. Miró a Varys, viendo su propia conmoción y consternación reflejadas en los ojos del Orión. No podemos dejar que esta tecnología caiga en las manos equivocadas, dijo Anthony con firmeza. El riesgo es demasiado grande. Varys se erizó. Pero piensen en los beneficios potenciales. Podríamos revolucionar la producción de energía. Resolver. ¿A qué precio?, interrumpió Anthony, señalando los restos mutados. Estaríamos jugando con el futuro de nuestras dos especies. Discutieron una y otra vez, sus voces resonando por los pasillos vacíos de la antigua ciudad. Finalmente, Varys dejó caer los hombros en señal de derrota. Tienes razón, admitió. Debemos proteger a nuestra gente, incluso de nosotros mismos. Con el corazón apesadumbrado, supervisaron el techo de las ruinas. Se colocaron cargas explosivas, derrumbando estructuras clave y enterrando los secretos de la antigua ciudad bajo toneladas de roca y arena. Mientras el polvo se asentaba, Anthony y Varys permanecieron uno junto al otro, contemplando la puesta de sol en el horizonte de Sefiria. El peso de su decisión pendía entre ellos. Una barrera invisible, donde antes había habido una camaradería relajada. Supongo que esto es un adiós, dijo Varys en voz baja. Anthony asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Se estrecharon las manos una última vez antes de abordar lanzaderas separadas, cada una con destino a su mundo natal. Cuando la nave de Anthony atravesó la atmósfera de Sefiria, contempló la superficie destrozada del planeta. La experiencia lo había transformado profundamente, inculcándole una profunda cautela sobre la búsqueda del avance científico a cualquier precio. De vuelta en la Tierra, Anthony se entregó a su nuevo rol como defensor de las prácticas éticas de investigación. Habló en conferencias, presionó a gobiernos y trabajó incansablemente para asegurar que las lecciones de Sefiria no se olvidaran. A lo largo de la galaxia, Varys lidió con el peso del pasado oculto de su pueblo.
dio al liderazgo orioniano hacia un enfoque más mesurado del desarrollo tecnológico, siempre consciente de las devastadoras consecuencias de la ambición desmedida. Aunque separados por grandes distancias, Anthony y Veris mantuvieron una conexión mediante transmisiones ocasionales. Sus conversaciones estaban teñidas de una comprensión compartida de las cargas que soportaban y las difíciles decisiones que habían tomado por el bien común. Mientras Anthony se preparaba para otro día de defensa del progreso científico responsable, se detuvo a contemplar una imagen vacía de sí mismo y de Veris en Zephyria. A pesar de los desafíos que habían enfrentado, no pudo evitar sonreír al recordar su improbable colaboración. Has llegado al final de la historia. Si te gustó y quieres apoyarnos, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno. Gracias por tu tiempo.